El Instituto Federal de Telecomunicaciones les da la más cordial bienvenida al evento Medios, Niñas, Niños y Adolescentes. Y sin más preámbulo, la titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la ingeniera María Lizarraga Iriarte, a quien invito a pasar a este podio para presentar los resultados de las investigaciones realizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el consumo de radio y televisión realizado por las infancias en México. Buenos días a todos. Como saben, estamos aquí reunidos en primer lugar para hablar de una actualización a los estudios que presentamos con motivo de la reforma en telecomunicaciones en el 2015 y que obedecía a un mandato constitucional muy específico del cual nosotros deberíamos de realizar unos estudios y determinar si era necesario fomentar o incentivar las producciones para niños en el país. Si bien ese mandato terminó, lo hicimos en su momento, el resultado fue muy claro, vimos el uso que ha tenido estos datos y estos estudios por parte de la academia, la propia industria e incluso por el propio instituto, y creímos muy adecuado hacer una actualización de todos estos datos que ya se encuentran en el portal de internet del propio instituto y que el día de hoy, si me permiten, quisiera ahondar un poquito más. Estos estudios centran su atención en las audiencias infantiles del país en busca de atender al principio del interés superior de la niñez, el cual debe ser velado y cumplido por el Estado en todas sus actuaciones, tal y como se dice en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. Iniciaremos con los datos más relevantes en los estudios sobre oferta y consumo de programación para público infantil en radio, televisión radiodifundida y restringida, realizados con la finalidad de brindar información actualizada que contribuya en la toma de decisiones de diversos actores de la industria y del propio regulador, así como del gobierno en general. De esta forma, y con el propósito de conocer cómo se construye el público infantil, su relación con los medios de comunicación, los estudios están divididos en 4 capítulos. El primer capítulo habla sobre el perfil demográfico, hábitos de consumo y exposición a medios. Permite construir un panorama general de cómo se compone y cómo vive la niñez en México. Para esto se responden algunas preguntas como cuántas niñas y niños hay en el país, cuántos de ellos asisten a la escuela y qué actividades realizan en su tiempo libre. El segundo y tercer capítulo se refieren a la televisión radiodifundida y la televisión restringida, respectivamente. Presentan los niveles de audiencia registrados por el público infantil, así como los canales y los géneros más consumidos por esta audiencia. Y finalmente, el cuarto y último capítulo aborda la oferta y consumo de contenidos por el público infantil en la radio. El perfil demográfico básico de la niñez en México, podemos observar que a la mitad del 2017 había cerca de 28.8 millones de niños con edades entre los 0 y los 12 años, quienes representaron el 23.3% de la población total del país. Por otra parte, para comprender los hábitos de consumo y exposición a medios de la niñez mexicana, es importante conocer cómo se comportan dentro y fuera de la escuela, misma que puede considerarse como su ambiente secundario de desarrollo después del entorno familiar. Según datos de la encuesta intercensal del INEGI, el 87.2% de los niños y niñas acuden a la escuela. Hay que resaltar que la cantidad de niños que practican algún deporte o asistieron a alguna clase extraescolar son menos que aquellos que estuvieron expuestos a la televisión o al internet. Según datos A partir de lo anterior es posible, inferir que gran parte de la niñez mexicana se encuentra inmersa en un estilo de vida más sedentario y una considerable exposición a los medios de comunicación. En el segundo capítulo hacemos referencia a la televisión radiodifundida, en donde encontramos que con respecto a la exposición que los niños tienen a este medio, particularmente durante el último año analizado, los datos corresponden a diciembre del 2017, los niños y niñas con televisor encendido, es decir, el número de encendidos que hubo por este grupo etario de la población fue del 14.8%, comparando con el estudio que habíamos realizado, que presentamos en 2015 con datos al 2014, en aquel momento era el 12.6%. Por otro lado, cada día que las audiencias infantiles estuvieron expuestas a la televisión, lo hicieron en promedio 4 horas con 46 minutos, es decir, 12 minutos más de lo que consumían en el 2014.
tiempo que resulta considerable si se piensa que es prácticamente la quinta parte del día de un niño. El sábado, por otro lado, el sábado es el día que tienen mayor exposición al televisor, es decir, el día que se presentan más encendidos por parte de esta audiencia, y el horario que más presencia de niños tiene en la televisión a lo largo de toda la semana es de las 21 a las 22 horas, es decir, en la noche. Pueden verlo en esta gráfica, se va todas las líneas, la más clarita es de lunes a viernes, la oscura azul es los sábados y la amarilla son los domingos. Podemos ver que a partir de las 7 de la mañana inician los encendidos de los niños en la televisión y el punto más alto, los picos que podemos ver tanto de lunes a viernes como los sábados y los domingos corresponden al horario de entre las 21 a las 22 horas. Con respecto a los géneros televisivos que están consumiendo, encontramos que el más alto es el dramatizado unitario, del que destacan programas como La Rosa de Guadalupe y Lo que la gente cuenta. En segundo lugar se encuentran las telenovelas como La Piloto o La Doble Vida de Estela Carrillo, seguida de las caricaturas con contenidos como Bob Esponja y El Chavo del Ocho. Cabe destacar que aquellos contenidos definidos como infantiles se encuentran más abajo con apenas el 0.8% de rating. Lo anterior es consecuencia lógica del tipo de contenidos que ofrece la propia televisión radiodifundida en México. Para determinarlo, se analizó la programación de 22 canales, 16 de carácter comercial y 6 canales públicos. Entre dichos canales se buscó a aquellos que contaran con programación infantil, es decir, programas clasificados como caricaturas o infantiles. Después se buscó la procedencia de dichos títulos y de esta manera se encontró que en el caso de los 16 canales comerciales analizados, solo 6 de ellos contaron con programación infantil, de la cual únicamente el 5.8% fueron producciones nacionales. Por su parte, de los 6 canales públicos estudiados, fueron 5 en los que se detectó programación dirigida a este público, de la cual el 47.5% corresponde a producciones nacionales. Lo anterior nos habla de un mayor esfuerzo por parte de las señales públicas para generar y transmitir contenidos de producción nacional. Respecto a la composición de la audiencia infantil registrada por cada canal, destacaron de forma importante el Canal 5, Azteca 7 y Las Estrellas. En primer dato destacable es que se encontró que Canal 5, como el principal oferente de contenidos infantiles, al transmitirse 56 horas a la semana. Así es natural que sea el canal con mayor proporción, ¿no?, de los comerciales. Pues esta representó el 27.3% de su audiencia total, es decir, el 27.3% de la audiencia del Canal 5 corresponde a este grupo etario. Sin embargo, el Canal 5 fue el segundo canal con más rating, con 2.1%, ya que el primer lugar lo obtuvo Las Estrellas, con un 2.3% de rating. Llama la atención, dado que este canal no presenta ningún contenido dirigido a este público etario. Finalmente, Azteca 7 se colocó como el tercer lugar, con canal con mayor audiencia infantil, con un rating del 0.7. Debo aclarar que todos estos ratings están obviamente ubicados en el target para el que estamos hoy analizando, que es el target de los niños, ¿sí? No es el target, no es el rating total ni del canal ni de los programas, sino únicamente es el target que representa a esta audiencia infantil. Y fue el segundo con mayor proporción de niñas y niños dentro de su audiencia, con un 15.9%, al haber transmitido en promedio 17 horas de programación infantil a la semana. Entre los contenidos que generaron mayor rating durante el 2017 podemos encontrar un par de funciones estelares de Vox, 6 telenovelas, un programa de concurso, la 6ª temporada de La Voz México, y un dramatizado unitario, La Rosa de Guadalupe. Cabe destacar que ninguno de ellos es un contenido dirigido o producido directamente para las audiencias infantiles.
Finalmente, en cuanto a la publicidad pautada dentro de los géneros conocidos como caricaturas e infantiles, es decir, aquellos que podríamos considerar que son los que sí dirigen las estaciones de televisión hacia este grupo etario, se encontró que se rebasaron las 150,000 inserciones publicitarias y esta cifra fue un 28.5% más alta incluso que lo registrado el año pasado. Es decir, la inserción publicitaria sí ha ido creciendo dentro de estos contenidos. Sin embargo, de los 10 subsectores con mayor inserciones, solo uno de ellos corresponde a temas que están asociados a los niños, el de juegos y juguetes. Puede considerarse que todos los demás son productos que no están enfocados al consumo de los niños, sino que son spots dirigidos mayormente a gente adulta. No estoy hablando de que el contenido del spot no sea apto para niños, sino que el producto que se está promocionando obviamente no es un producto que busque como mercado a los niños que están viendo esa caricatura. Con respecto a la televisión restringida, se encontró un panorama de consumo similar al de la televisión radiodifundida. Al analizar el rating generado por los canales de televisión restringida a través de los años, se encontró que estos han tenido una tendencia al aumento. Puntualmente, en 2017 generaron un rating del 4.57 entre niñas y niños, con acceso a televisión de paga. Aquí estamos analizando únicamente el universo de aquellos que cuentan con este servicio de televisión. Respecto al tiempo de permanencia en estos canales, el público infantil los consume en promedio de 3 horas y 26 minutos y el 40% de estos niños, parece irónico, pero pertenecen al nivel socioeconómico de más. También se hizo un ranking de las 10 señales preferidas entre los niños con acceso a televisión restringida. Y de esto lo más importante es destacar es que 4 de los 10 canales que se consumen pues son contenidos realmente radiodifundidos. No corresponden a contenidos exclusivos de la televisión restringida y en la primera posición de la lista nuevamente está Las Estrellas. Como pueden observar, de los canales exclusivos de televisión de paga que más consumen los niños, esos sí están dirigidos hacia ellos, ¿no? Y en primer lugar se encontró a Cartoon Network como el primer canal con más rating dentro de la televisión restringida dirigida exclusivamente a ellos. En cuanto a los niveles de audiencia registrados en radio, durante el 2017 el porcentaje de encendidos de la audiencia infantil a lo largo del día en la Ciudad de México, debo precisar que para el caso de radio tenemos un análisis en la Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara y Monterrey, dado que son los lugares de donde contamos nosotros con información al respecto, dado que no hay una medición nacional o un servicio que provea datos de esta manera. Durante el 2017, el porcentaje de encendidos de la audiencia a lo largo del día, decía, fue del 3.3 en la Ciudad de México, 1.2 en Guadalajara y 1.2 en Monterrey. Al unificar esta audiencia de las 3 plazas, se encontró que en general la franja horaria con mayor exposición a la radio se encuentra a las mañanas de las 7 horas a las 10 horas, tanto de lunes a viernes como en fines de semana. En fines de semana va de 8 a 9, pero la franja horaria donde más exposición tienen es la gráfica de arriba, prácticamente es la misma. A lo largo del día, al contrario de lo que sucede con la televisión que va en aumento, en el caso de la radio lo que vemos es que decrece esta. También se buscaron las estaciones de radio con mayor audiencia, con mayor presencia de público infantil, y los programas con mayor audiencia dentro de estas. De lo anterior se encontró que en la Ciudad de México la estación que congrega a un mayor porcentaje de niñas y niños en su audiencia es Radio Disney, 99.3 FM, que llegó al 25%, y el programa más escuchado fue El Despertador. En el caso de Guadalajara, máxima 106.7 fue la estación con mayor presencia de niños, que alcanzó el 8.2%, siendo el musical conducido por Vanessa González el segmento de mayor rating de este segmento, de este grupo etario. En el caso de Monterrey, la estación digital 102.9 fue la que tuvo mayor proporción de público infantil, con un 9.8, y el programa que más escucharon fue La Pijama, transmitido de 7 a 11 de la mañana. Lo anterior nos dibuja el panorama de la oferta y consumo por parte de las audiencias infantiles en México durante el 2017. Un contexto en el que el porcentaje de niñas y niños expuestos a la televisión, así como el tiempo que permanecen frente a ella, ha aumentado. Un contexto en el que cada vez hay más audiencias infantiles consumiendo canales. Vimos que aumentó el porcentaje de encendidos por parte de los niños y que estos programas no están producidos ni dirigidos para ellos.
un contexto en el que los contenidos que sí está dirigido hacia el segmento de la población tiene una probabilidad muy alta de ser producciones extranjeras. Sigue prevaleciendo el contenido adquirido sobre la producción hecha en el país en donde hemos hecho mucho hincapié. Es importante que los niños se vean reflejados. Al consumir los niños realidades de otras latitudes y realidades atemporales para la etapa de la vida que atraviesan, difícilmente pueden verse reflejados en ellos. Al mismo tiempo, no contribuyen de forma idónea en la construcción de su identidad ni en el enriquecimiento de su vida a través de la cultura propia de su país, que es no es Canadá, no es Estados Unidos, no es Europa, lugares en donde hay producciones muy buenas, muy bonitas. No todo lo que está en la tele es malo, obviamente, pero que sí estamos dejando de lado esta parte en donde los niños puedan verse reflejados y puedan ver reflejada su realidad, la realidad de sus amigos, de sus vecinos, de su propia familia. Por otra parte, la penetración, oferta y consumo de la radio entre la niñez mexicana es muy baja comparada con la que se tiene en los demás medios, es decir, comparado con la televisión radiodifundida y la televisión restringida. Aunado a ello, de las estaciones y programas de radio con mayor audiencia al público infantil, ninguno está dirigido al segmento infantil. Los géneros que más escuchan son musicales o bien revista radiofónica. Y dirán ustedes, bueno, si están escuchando Radio Disney, es una estación dirigida al público infantil, pero no. Propio Radio Disney se identifica no como una estación dirigida al público infantil, sino a los jóvenes, ¿sí? Por eso decimos que no están siendo identificados. Ahora le toca el turno a los resultados del estudio cualitativo sobre consumo de contenidos en radio y televisión por adolescentes. Si recuerdan, el año pasado presentamos este mismo estudio para niños de 4 a 12 años, un estudio en donde lo que buscamos no es el número. Claro que traemos algunos números, pero no estamos buscando el número, sino realmente cómo ellos están viéndose reflejados, cómo se están apropiando de sus contenidos y cómo esto lo llevan a su vida. El propósito de esta investigación fue explorar la relación que establecen los adolescentes mexicanos con los medios de comunicación, particularmente la radio y televisión, y los contenidos audiovisuales a los que accede a través de ellos y otros medios como el Internet. El estudio abordó 4 ejes principales. El primero es estilo de vida, el cual es una exploración sobre sus principales actividades diarias con el fin de saber de qué manera condicionan su exposición a los medios de comunicación. Después, el consumo de contenidos, el cual se da cuenta de las experiencias de uso y las valoraciones que orientan las preferencias de los adolescentes por diferentes tipos de momentos, dispositivos, plataformas y contenidos. Posteriormente, la significación de los contenidos audiovisuales que se centran en el sentido que se les da al integrarlos en sus experiencias y vidas cotidianas. Finalmente, la apropiación de contenidos audiovisuales, apartado que enfatiza los procesos de agencia de dichos contenidos, donde lejos de concebir a los adolescentes como receptores pasivos, se les consideran como actores que producen y reproducen los mensajes recibidos a través de diferentes plataformas. Para cumplir con este objetivo, se realizaron 64 grupos focales en los que participaron adolescentes de ambos géneros, con edades de 12 a 17 años, estudiantes de educación secundaria y media superior, tanto de escuelas públicas como privadas, ubicadas en 8 estados del país: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Previo a los resultados es necesario definir aquello que denominamos como adolescentes, así como algunos indicadores que nos permitirían dimensionar el tamaño de dicha población. Si bien es común escuchar que la adolescencia empieza como un fenómeno biológico debido a los cambios asociados a la pubertad y termina como uno cultural, para efectos de este estudio se retomó la definición de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 5º, que hace para este segmento de la población. Son adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Por lo tanto, este fue el grupo al cual nos enfocamos. Y aunque en términos etarios existe un relativo consenso de hablar de una adolescencia entre los 10 y los 13 años, una intermedia entre los 14 y los 17 y una tardía a partir de los 18, esta investigación se centró en el definido entre los 12 a los 17 años de edad. Según las proyecciones de CONAPO, a mitad de 2017 existía una población de 123.25
5 millones de habitantes en México, de las cuales aproximadamente el 11%, es decir, 13.3 millones, son adolescentes. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2016-17, de los adolescentes del país estuvieron inscritos en la secundaria y media superior, el 87% de ellos acudieron a escuelas públicas y el 13% acudieron a escuelas privadas. La charla con los adolescentes durante los grupos focales permitió entender cuál era su día a día, a partir de lo cual fue posible identificar cuáles son sus hábitos a lo largo del día y a lo largo de la semana. Lo primero es la experiencia escolar, en la que se engloba el tiempo que permanecen en la escuela, así como el que posteriormente dedican a realizar las tareas o el estudio que tienen que hacer para su clase al día siguiente. Por otro lado, el segundo hábito es el tiempo libre, aquel que tienen después de la escuela y los fines de semana, tiempo en el cual realizan actividades recreativas, deportivas, educativas o clases de idiomas, refuerzo extraescolar, dependiendo del caso. De esta forma se puede generalizar que el día típico de un adolescente se divide en 3 grandes bloques. El primero es la mañana, el cual es el momento del día en el que generalmente se encuentran en la escuela. Posteriormente, durante la tarde, que es cuando realizan sus tareas y otras actividades propias del llamado tiempo libre. Y finalmente, la hora de ir a dormir, es decir, el tiempo que pasan en su habitación entre la hora de cenar y el momento de ir a la cama. Como es perceptible, son las tardes y las noches los momentos del día que ofrecen una mayor oportunidad para el consumo de contenidos audiovisuales. Existe también una diferencia importante en sus rutinas entre los días que asiste o no a clase y los días que está en su casa, como son los sábados y los domingos, que modifican considerablemente su exposición a los medios. Así, de lunes a viernes, el consumo de contenido suele ser más individual, es decir, lo realizan solo ellos, y los fines de semana pueden ser más familiar, ¿no? Es un momento en el que a lo mejor consumen la televisión con el resto de la familia que se encuentra reunida, bueno, ya hablo de la televisión o el contenido que estén consumiendo, con el resto de la familia que se encuentra en el hogar. Un ejemplo, una de sus verbalizaciones: yo creo que no miramos mucho la televisión, lo que más hacemos es como que el celular, porque casi todos los adolescentes tienen las aplicaciones más conocidas, Instagram, Messenger, Facebook, y como que nos volvemos adictos a revisar las notificaciones. Hay veces que no hablamos con nadie, pero las memes, no hombre, y yo creo que es más que eso. La televisión sí la vemos, pero yo creo que la vemos más cuando estamos en familia. Respecto al consumo de contenidos, el cual se conforma en primer lugar por el uso de los diferentes dispositivos y plataformas a su alcance, y en segundo por el tipo de contenidos que habitualmente consumen. Actualmente, los adolescentes cuentan con una gran variedad de aparatos para consumir contenidos. En el caso de las pantallas, no solo es posible ver la televisión abierta y de paga, sino que también les permite hacer uso de videojuegos, así como acceder a los contenidos en plataformas en streaming. En el caso de dispositivos móviles, además de lo mencionado anteriormente, es posible acceder a redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Finalmente, en mucho menor medida, hacen referencia al uso de computadoras y de los aparatos de radio. A pesar de que las pantallas fijas pueden proporcionar múltiples alternativas para acceder a los contenidos audiovisuales, estas se han visto superadas por los dispositivos móviles, particularmente el celular, mismo que se ha convertido en el medio predilecto a la hora de consumir contenidos, razón por la que tienen un protagonismo absoluto a lo largo del día y en su día a día. Entre las principales razones por las cuales prefieren consumir contenidos a través de los dispositivos móviles, podemos enumerar las siguientes. Primero, la flexibilidad espacial, es decir, la portabilidad, la conectividad inalámbrica de los dispositivos que les permite decidir a ellos en dónde lo quieren utilizar. Después, la flexibilidad temporal, tener el control sobre el momento y la periodicidad del consumo posibilita cuándo consumirlos, es decir, lo consumo ahorita o al rato y lo paro y lo reanudo en el momento en que yo quiero. Y finalmente, que tienen menos publicidad, lo cual es general para ellos, generalmente inexistente en la mayoría de las plataformas de streaming de contenido. Al parecer, la única limitante es la conectividad a Internet, aunque hay plataformas que permiten descargar el contenido para visualizarlo posteriormente en offline. En contraste, de estos 3 criterios son valorados de forma negativa para los dispositivos tradicionales, como son las pantallas de televisión y los aparatos de radio. Primero, por la rigidez espacial, ya que dichos dispositivos hacen necesario permanecer en un mismo sitio mientras están consumiendo. Después, los horarios predeterminados e inamovibles. Si no llegué a la hora en que empezó el programa,
ya me lo perdí o me perdí la entrada o la salida. Y finalmente la publicidad. Consideran que hay muchos comerciales con mayor duración y muy frecuentes a lo largo del consumo de sus contenidos. De esta forma, los dispositivos tradicionales son una opción de reserva, a los cuales se recurre cuando no se puede acceder a los dispositivos móviles. Otra verbalización, tu celular lo puedes llevar a todos lados. Por ejemplo, si ves la serie desde tu celular, te puedes acostar boca arriba o boca abajo o pararte de cabeza, pararte de manos y pues obviamente vas a estar muy cómodo. Esto lo dijo Mayek de Guadalajara, secundaria pública. El tipo de contenidos de su referencia depende generalmente del medio o la plataforma a través de la cual los consumen. Previa a ello, vale la pena recordar que los actuales adolescentes nacidos en el transcurso de las últimas 2 décadas han experimentado cambios radicales en el desarrollo de las tecnologías de producción, distribución y acceso a contenidos audiovisuales, razón por la cual su consumo de los mismos es un fenómeno difícilmente conmensurable y ampliamente diverso y heterogéneo. Respecto a los contenidos que consumen en Internet, estos se centran particularmente en plataformas de transmisión de contenidos por suscripción, como Netflix, o sitios gratuitos de video en demanda como YouTube. En las plataformas de contenidos en streaming, su género favorito son las series, generalmente habladas en inglés y que consideran que están dirigidas para ellos. Algunos de los títulos más mencionados fueron Game of Thrones, les recuerdo que estamos hablando de adolescentes, de HBO, Stranger Things, Club de Cuervos, exclusivos, por ejemplo, en Netflix, o How I Met Your Mother, The Walking Dead, disponibles solo en Netflix actualmente, aunque fueron transmitidos en su momento en televisión restringido, sino también en Claro Video y en las aplicaciones propias de canales de televisión como Flox Play y Dish Móvil, entre otros. Otra lección, American Horror Story es buenísima, es una serie que me encanta, tampoco creo que esté dirigida a este grupo etario. Bueno, pueden dirigirla, ¿verdad? Otra cosa es que sea apta para ellos, ¿no? The Walking Dead, me gusta Modern Family, How I Met Your Mother, Club de Cuervos, la voy a empezar ya, pero me gustan más las de miedo. Eso es lo que le gusta a Rosaura de San Luis Potosí, media superior privada. En YouTube, el consumo es más versátil y los contenidos que declararon ver se pueden clasificar en 4 categorías principales. Primero, los youtubers, quienes realizan diversos videos de entretenimiento y en los que destacan Luisito Comunica, Soy Germán, Los Polinesios, Yuya y Luisito Rey, entre otros más. Posteriormente están los tutoriales, que son videos en los que encuentran asesorías sobre experimentos e incluso sobre materias escolares como matemáticas o algún idioma. Después está la música. Los adolescentes recurren a YouTube para buscar sus videos musicales favoritos o algún playlist con la música más actual. La música en este sentido se consume en general por YouTube, así como por plataformas de streaming musical como Spotify o Apple Music, que son las más mencionadas, ¿sí? O sea, hay algunas otras también, pero en general de todo lo que mencionaron los adolescentes, estas son las que más tienen. Y finalmente está la búsqueda de tendencias específicas, que puede ser como el K-pop, que consiste en contenidos provenientes de Corea del Sur, o los anime, que estos contenidos se encuentran con dificultad en otras plataformas. Otra verbalización de Gabriel en Tijuana, media superior pública. También hay programas educativos que si no entiendes con un maestro, buscas cómo hacer el problema o la tarea que te dejó. Nos da una enseñanza, o sea, reforzar nuestro conocimiento y podemos sacarnos de la duda que teníamos. Respecto a los contenidos consumidos a través de los medios tradicionales, se dividen en radio y televisión básicamente. Tienden a agruparse en las categorías como programas orientados o dirigidos a adolescentes. A pesar del consumo de televisión tradicional, tiende a ser subestimado o negado por ellos. Una constante en los grupos focales fue referencia a programas que consumen por medio de estos dispositivos, bueno, por la televisión. Por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y que son programas que se consideran que están dirigidos, de hecho, a este grupo etario. Ellos lo consideran así, y más allá de que los vean o no y de las críticas que están muy presentes en el discurso de los adolescentes, también mencionan programas producidos en el extranjero como Drake y Josh, iCarly y Malcolm en el medio. Luego están los programas familiares, que es el segundo grupo que más consumen los adolescentes, en donde encontramos los concursos o los reality shows como La Voz o MasterChef.
Y por último, la programación infantil como tal, en donde a pesar de que ellos están renuentes a decir que los consumen, a la hora que mencionan los programas, pues sale a la luz Bob Esponja, Los Simpson o Dragon Ball Z. Hay que pensar que los niños también en esta etapa están en un rechazo de reconocer muchas veces incluso cosas que sí hacen, ¿no? Ellos dicen, yo no veo televisión, pero dime qué programa ves, y resulta que sí la ven, ¿no? Y te mencionan los programas. Otra verbalización, este es el caso de Andrés de Veracruz, media superior. Yo supongo que hay una gran diferencia por las edades. Por ejemplo, mi papá roza los 50 años y ve El Chapo, La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, cosas así. Y yo de 17 pues veo How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, más o menos de ese estilo. Con respecto al consumo en contenidos de radio, es una tendencia generalizada que sea un consumo indirecto, es decir, ellos lo consumen a través de que otra persona en el hogar lo está haciendo, y mayoritariamente se tratan de programas musicales o de noticiarios. Una verbalización, cuando estoy comiendo con mi mamá y mi hermana, estamos escuchando música y mi mamá pone sus estaciones, ya estoy acostumbrada a escuchar la radio, o también cuando está cocinando o está haciendo algo que dice la radio. Andrés de la Ciudad de México, media superior privada. En este capítulo, significación de los contenidos. En este capítulo, el análisis se focaliza especialmente en la forma en que estos contenidos, dispositivos y plataformas se representan en la vida cotidiana de los adolescentes, lo cual obliga a considerarlos no solo como receptores o consumidores pasivos, sino como actores con capacidad de significar. La tendencia más clara es la pérdida de centralidad de la televisión tradicional en su experiencia cotidiana. No se trata de una particularidad nada más del país, sino más bien una tendencia que ha sido observada igualmente en el resto del mundo por diversos estudios que hemos encontrado. La televisión tradicional es percibida como una totalidad constituida simultáneamente por un dispositivo, una plataforma y un contenido específico. Estos tres componentes son casi indisociables para ellos, y así lo dejan ver cuando se refieren a la pérdida de la centralidad de la televisión tradicional. La primera y más inmediata reacción de los adolescentes es negar y rechazar la televisión tradicional, como si se tratara de algo que desdeñan y que nada tiene que ver con sus preferencias. Sin embargo, a medida que la discusión progresaba, comenzaban a emerger referencias sobre canales, programas y situaciones. Aunque es cierto que hay un distanciamiento real, ello no significa que haya sido totalmente abandonada. Además, también existe un distanciamiento simbólico y cuya influencia es fundamental en las prácticas de consumo audiovisual, derivado de los siguientes factores. El primero es el hecho de que la perciben como una instancia profundamente adultocéntrica, debido a que sus contenidos no solo ni principalmente están hechos y protagonizados por adultos, sino que se asumen desde una perspectiva adulta, es decir, la televisión tradicional habla desde un universo semántico que o bien no corresponde con los sentidos de los adolescentes o siempre está situado un paso atrás. Para cuando vamos a hablar de ese tema, para ellos eso ya no está de moda, eso ya pasó. Después, por el uso constante de estereotipos, ya que para los adolescentes los contenidos son rígidos y esquemáticos en la medida de que se basan en modelos tradicionales, conservadores o simples, casi caricaturescos de los adolescentes, por el género, la raza, la edad o la nacionalidad, para construir personajes, situaciones y contextos. Finalmente, la escasa o nula credibilidad de los contenidos que presenta. Cabe resaltar que dicha desconfianza no se dirige solamente a la televisión tradicional, sin embargo, una distinción importante frente a otros contenidos es que los adolescentes perciben en ella una intencionalidad de la manipulación hacia ellos. Uno de los participantes sugería que en uno de los programas trataban de aleccionar o enseñar a los adolescentes que no deben discriminarse por las preferencias sexuales. Sin embargo, desde su perspectiva, se quedaron en una idea del pasado, donde antes si pasaba eso de que te discriminaban, pero ahora pues ya es normal la homosexualidad y juntarse con un homosexual. Eso es lo que dice, es una verbalización de un muchacho, Monterrey, media superior privada. Siempre ponen a los adolescentes cuando son capítulos de adolescentes, los ponen como holgazanes, sí, nos ponen flojos, torpes, que no les importa la escuela, y en lo personal a mí sí me importa la escuela, me importa mi futuro, y me ponen ahí
que las amistades son malas y pues le meten ideas a la gente de cómo son los adolescentes y ya. Por ejemplo, algunos adultos se van haciendo una idea, no, pues ya no le voy a comprar esto porque le va a pasar una cosa y como que exageran todo. Esto lo dijo un muchacho Veracruz, secundaria privada. Todo es una burla. Todo. Como dijo también, las noticias nunca te van a decir lo que en realidad pasa en la política. Siempre te lo van a esconder. No sé por qué sea así. Es porque el billete o no sé por qué sea, y en cambio el internet, tú te puedes enterar de todo lo que hace o de lo que no hacen los gobernadores, de lo que hace un presidente, por ejemplo. Monterrey, media superior privada. El último apartado del estudio se centró en la apropiación de contenidos, es decir, la incorporación que tienen estos en la vida de los adolescentes. Fue posible identificar por lo menos dos formas relevantes de apropiación. Una de ellas se refiere a la apropiación sustantiva, que contribuye en la generación de visiones de vida como origen de deseos asociados con productos, como animador de identificación de ciertos valores y culturas y como referente sobre estéticas y éticas, dispensador del crecimiento intelectual y emocional, entre otros muchos posibles. Una dimensión significativa en la que lo anterior se expresa y se encuentra en la construcción de la apariencia física. En los distintos grupos focales nos encontramos con que los adolescentes suelen copiar o seguir las formas de vestir y arreglarse y de hablar que ven en distintos medios y contenidos audiovisuales, aspirando a adquirir algún prestigio al emular la imagen de sus ídolos. Por otro lado, las múltiples opciones de consumo que ofrece Internet acercan a los adolescentes a contenidos de diferentes épocas, latitudes y culturas. La libertad de búsqueda les abre la puerta a cultivar gustos y aficiones por temáticas específicas con las que pueden construir su propia identidad. O sea, ves una película y ves que las chicas están flacas y tú estás rellenita, entonces dices, ay, yo quiero un cuerpo como ese, y entonces empiezas a hacer cosas indebidas, no comes, o sea, te vuelves anoréxica o te vuelves bulímica o así, es una verbalización. Otra, los videos de viajes y así, yo me identifico mucho con eso, ¿no? Porque sí lo vivo y todo eso, pero hay otros chavos que se pelean, se drogan, o sea, también hay como las dos visiones de los jóvenes, una buena y una mala, y tú eliges cuál quieres ser, ¿no? ¿Con cuál identificarte? ¿Si la buena o la mala? La segunda forma de apropiación es más relacional y está vinculada con la sociabilidad e interacción de los adolescentes, especialmente con sus pares. En este sentido, los dispositivos constituyen recursos comunicacionales esenciales en la vida de los adolescentes y los contenidos son mecanismos de pertenencia, de inclusión y exclusión, de construcción de redes. Como hemos indicado anteriormente, los adolescentes disfrutan pasar mucho tiempo solos con su celular y consumiendo distintos tipos de contenidos audiovisuales, pero esto no significa que socialmente estén aislados. Precisamente uno de los principales usos que tiene el celular es comunicarse con sus amigos a través de las distintas redes sociales. Es decir, el hecho de que se encuentren en un cuarto encerrados no significa que no estén en contacto con el resto del mundo y normalmente con sus semejantes, incluso los que tienen más cerca y los tienen en el colegio. Esta influencia se consolida en la medida en que los signos de reconocimiento y valoración promovidos en los diversos medios son adoptados por los pares y se incrustan como criterios de identidad y pertenencia en instancias de socialización entre los adolescentes. Verbalización. Porque una amiga también está en K-pop y me empezó a decir, escucha una canción, entonces yo la escuché y al principio no me gustó, pero luego vi otro video de Hola, soy Germán y él reaccionó al K-pop y la canción que le escuchó a mí me gustó y entonces la busqué. Es decir, un youtuber, un blogger les influencia en qué van ellos a buscar incluso en las propias redes. Y aunque no te guste lo que haces porque está de moda y porque lo haces, porque no quieres estar fuera de la moda, quieres estar en el círculo y a pesar de que a ti no te guste, lo ves. En conclusión, los contenidos audiovisuales juegan distintos papeles en la exploración que atraviesan los adolescentes en la búsqueda de una identidad personal, pero también de su reconocimiento, además de que permiten, por una parte, explorar la singularidad subjetiva y reconocerla frente a las subjetividades heterogéneas. Es así que algunos contenidos acercan a jóvenes al mundo social, fuera de sí, que les presentan distintas experiencias de conflicto y crisis frente a las cuales ellos pueden reflejar sus situaciones personales y mirar los conflictos y situaciones
que atraviesan desde nuevas perspectivas. Finalmente, es importante reconocer que para entender la relación establecida entre adolescentes y los medios, incluidos sus contenidos, es necesario comprender el entorno en el que el día de hoy se desenvuelven, el cual se encuentra en constante movimiento y está lleno de diversidad. Sobra decir que el estudio es muchísimo más extenso de lo que hoy estamos presentando aquí, que ya fue extenso, pero lo pueden consultar en el portal del instituto, en la sección de industria, en medios y contenidos, en estudios. Creo que es un estudio muy amplio, pero que nos permite incluso tener un acercamiento mucho más profundo hacia qué está sucediendo con nuestros adolescentes el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Lizárraga. Y es el turno de ceder la palabra a la maestra María Álvarez, directora senior de Common Sense Latino, quien nos hablará desde su experiencia sobre la relación de las audiencias infantiles con la radio y la televisión. Muy buenos días. Es un gran gusto para mí estar esta mañana aquí y le quiero dar las gracias al Instituto Federal de Telecomunicaciones por la invitación y por la oportunidad de compartir hoy con ustedes la experiencia de Common Sense en todo lo que tiene que ver con el trabajo con medios, tecnología, las familias, los educadores, y estoy bien contenta de estar aquí para compartir los puntos con ustedes. Como dijeron en la presentación, mi nombre es María Álvarez, yo soy la directora senior de Common Sense Latino. Common Sense Latino es la iniciativa de Common Sense Media para las familias latinas en Estados Unidos y nuestra misión es educar a los padres, proveer recursos para ellos a través de artículos, videos que creamos todas las semanas para orientarles y educarles acerca de los medios y la tecnología. Cómo sacar provecho a la infinidad de oportunidades que los medios y la tecnología traen a nuestras vidas, pero al mismo tiempo también les enseñamos cómo lograr el balance y cómo también evitar o disminuir los riesgos de los que muchos de ustedes seguramente han escuchado. Tengo ya 11 años trabajando con la organización y de verdad cada día disfruto mucho lo que hago. Lo que aprendemos, los retos que tenemos, no ha sido fácil, es un trabajo bien arduo y bien intenso. Pero creo que tiene un gran propósito, que es proveer los recursos, la información que las familias necesitan para navegar este mundo digital de hoy. El gran propósito que tenemos es el éxito y el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes en este mundo digital en el que vivimos. Common Sense Media, esa es nuestra misión, cumplirá 15 años de fundada como organización sin fines de lucro en Estados Unidos el próximo mes de mayo. Hoy en día se ha convertido en una referencia para millones de familias en Estados Unidos y muchos otros países. Nuestra información sobre medios y tecnología es una herramienta útil en muchos hogares dentro y fuera del país. Por ejemplo, me gustaría saber cuántos de ustedes que están presentes tienen niños, son padres, si levantan la mano, me incluyo, mayoría. Y de verdad creemos que muchos de los retos que vemos día a día y cada semana con los padres con los que trabajamos, con los educadores, son retos globales, son preocupaciones que muchos padres viven, no importa dónde se encuentren. Y por eso, cuando recibí esta invitación, me dio tanto gusto de formar parte de este diálogo y de compartir las experiencias que hemos tenido. Como dice esta diapositiva, tenemos hoy día más de 30,000 reseñas sobre películas, programas de televisión, muchos de los cuales la licenciada María anteriormente mencionó en la encuesta que hicieron aquí en México. Tenemos las reseñas para que los padres sepan de qué trata el programa o la película, también aplicaciones y muchos recursos para los padres. Actualmente Common Sense Media tiene un estimado de 65 millones de usuarios por año y estamos creciendo muchísimo. Pero no solamente eso, el trabajo se ha expandido desde el 2003, que fue la fundación, el primer año de Common Sense. Y tenemos 3 áreas principales. Lo primero que llamamos es rate, o sea, reseñar, hacer las reseñas porque es como la base, proveer esa información
independiente, que no está atada a los intereses de la industria, que no está realmente dictaminada por ningún interés externo que vaya más allá del interés que es el bienestar de los niños. Por eso la rúbrica que tenemos está basada en aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los niños desde un punto de vista social, emocional y físico. La segunda área que tenemos es la de educación. Nuestra plataforma creció en el año 2008 a lo que llamamos Common Sense Education, que está hoy en el 50% de las escuelas públicas en Estados Unidos. Creamos un programa llamado el Programa de Ciudadanía Digital, Digital Citizenship, en conjunto con la Universidad de Harvard y la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard. Y ha sido un éxito absoluto, y yo creo que eso responde a la necesidad que hay en las escuelas, ¿verdad? Porque no solamente las familias están viviendo todo este abrumador cambio, sino también en las escuelas. ¿Cómo ha cambiado la enseñanza en las escuelas gracias a las plataformas digitales, el acceso a Internet y muchas herramientas que los niños tienen hoy? Para darles un ejemplo de la necesidad, cuando lanzamos este programa en el 2008, nuestra meta era tener 500 escuelas en el primer año y logramos reclutar 5.000 escuelas en el primer año. Entonces fue una respuesta increíble y ese es un programa que sigue creciendo. Y por último, decidimos que también era importante colaborar para que se creen legislaciones en Estados Unidos que apoyen el desarrollo saludable de los niños en relación a su interacción con los medios y la tecnología. Por ejemplo, leyes que tienen que ver con la prevención del cyberbullying o el acoso cibernético, es algo que Common Sense ha estado muy involucrado. Además de eso, el equipo que trabaja en esta área colabora también con muchos líderes empresariales, de manera que haya un enfoque muy completo a todo lo que tiene que ver en medios y tecnología. Como les dije hace un par de minutos, cuando me invitaron a este evento estaba muy contenta de saber el trabajo que está haciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La investigación científica, sólida, bien planificada, es esencial para guiar, educar, informar no solo a las familias, sino también a los maestros, al personal administrativo y a la sociedad en general. Es vital para entes gubernamentales que trabajan en el área de medios y tecnología. Los hallazgos de las investigaciones también deben ser una herramienta para los medios de comunicación y para los creadores de contenido. Tienen que ser un punto de referencia que pueden usar para entender mejor a lo que llamamos los nativos digitales, los niños y los adolescentes de hoy, que no saben lo que es vivir sin el Internet y sin vivir sin las aplicaciones que son parte de su día a día. Saber qué les interesa, qué les preocupa, qué disfrutan más. Para la sociedad en general, los hallazgos de las investigaciones les dan un mapa, una luz que puede ayudar a comprender el rol tan importante que los medios y la tecnología tienen en un mundo que está conectado 24 horas al día, 7 días a la semana. El reporte titulado Medios, Niñas, Niños y Adolescentes, realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aporta datos muy interesantes a través de grupos focales realizados en varias zonas del país, como escuchamos anteriormente. El confirmar a través de estas conversaciones con los participantes del estudio puntos como, primero, que los niños, niñas y adolescentes están cada día más alejados de los medios tradicionales que sus padres han usado, como la radio y la televisión. En segundo, que están muy interesados en la música, los videojuegos, los videos de YouTube y el streaming, que les permite ver los contenidos que desean en cualquier momento y en cualquier lugar si tienen el acceso. Y en tercero, que asocian medios tradicionales con estereotipos de género y raciales, por lo que creen poco en esos contenidos. Creo que este estudio cualitativo es un buen punto de partida. Los hallazgos pueden estimular y ser la inspiración para conversaciones con diferentes sectores involucrados que podrían incorporarlos en sus diferentes líneas de trabajo. Idealmente, un estudio cuantitativo nacional podría enfatizar en este y otros puntos relevantes sobre el siempre cambiante mundo de los medios y la tecnología. Creo que la combinación de estudios cualitativos y cuantitativos es necesaria para establecer con claridad los perfiles de los usuarios, sus preferencias y actitudes sobre sus usos de medios tradicionales y nuevas plataformas como el streaming. En Common Sense Media, nuestro equipo de investigación se enfoca en realizar 2 a 3 reportes. La mayoría son estudios nacionales en Estados Unidos cuantitativos. Creo que la mejor manera de describir la importancia que para nosotros tiene la investigación es lo que dice esta diapositiva. Es muy sencillo, no hay que dar muchas vueltas. Todo el trabajo que Common Sense Media hace está basado en investigaciones. No solo son los reportes nacionales, que cada vez que salen generan millones de impresiones en los medios de comunicación en el mundo entero, por su solidez y su rigurosidad.
Los diferentes equipos dentro de Common Sense Media estamos constantemente haciendo investigaciones. Creemos en lo indispensable que es escuchar. Las investigaciones sirven para escuchar, conocer, descubrir cómo los participantes de los estudios viven, utilizan, perciben, disfrutan o sufren, porque también sufren, ante la presencia de aparatos digitales y plataformas digitales. Nuestras decisiones estratégicas como organización, nuestras decisiones de contenido o de mercadeo son siempre tomadas en base a investigaciones. De hecho, el trabajo que Common Sense Latino está haciendo surgió de las investigaciones. Algunos reportes que hemos realizado y otros reportes de otras organizaciones con las que colaboramos indican que los padres latinos tienden a estar mucho más preocupados que padres de otros grupos raciales o étnicos acerca del uso de los medios y tecnología por parte de sus hijos. El contenido es una mezcla de videos y artículos de nuestro sitio en inglés y piezas originales que son relevantes para las familias latinas en Estados Unidos. Yo particularmente no creo en las traducciones literales. Common Sense Latino es mucho más que un sitio en español. Con frecuencia, cuando asisto a conferencias y presentaciones, me preguntan por qué decidimos y por qué insistí tanto en que llamáramos la iniciativa Common Sense Latino y no Common Sense Media en español. La respuesta es que la parte cultural de contenido, la comunidad en Facebook, también el contenido de nuestro boletín es el corazón de lo que hacemos. Nuestra cultura es reconocida, celebrada y tomada en cuenta en cada pieza de contenido que estamos creando. Common Sense Latino fue lanzado oficialmente en agosto del 2015, hace poco menos de 3 años. La respuesta ha sido increíble e inspiradora. Nuestra página de Facebook no es una página de Facebook, es una comunidad vibrante donde cada semana las familias interactúan, les hacemos preguntas, responden y además nos mandan un montón de preguntas todas las semanas sobre sus inquietudes. Tenemos muchos usuarios de México también. Ha sido un crecimiento bastante notable. Nosotros como organización sin fines de lucro no tenemos un presupuesto de mercadeo para pagar a Facebook y tomar likes, agarrar likes para nuestra página, pero ha sido un crecimiento orgánico muy importante y como les digo, no solamente es nosotros compartiendo contenido, son las familias ya viéndonos como un lugar donde pueden encontrar consejos para navegar el mundo digital de hoy. Y ahora quisiera que tomáramos un par de minutos para conocer a Mari de Chávez. Ella es una usuaria de Common Sense Latino. Yo vine aquí hace 12 años, yo soy mexicana. Estuvimos un poco complicados al principio porque fue empezar de nuevo, ahora sí, como recién casada, pero ahora con 2 niños. Yo uso más la tecnología, primero para comunicarme. Yo uso el Facebook y el WhatsApp para comunicarme y saber de mis amigas de México. Yo conozco a Common Sense Latino desde el 2015. A mí me gusta mucho porque lo primero es de que es en español y todo el lenguaje es muy sencillo, muy básico, que pueden entenderlo toda la gente. Me gusta mucho también sobre los programas o aplicaciones, mejor dicho, para que usen con los niños, ya sea para aprender matemáticas o que también recomendaciones de libros. Common Sense Latino me ha ayudado a mí en cuestión de tips de tecnología para mis hijos. Acabo de leer un artículo que dice cómo enseñarle a leer a tu hijo aunque tú no sepas inglés. A mí me da mucho miedo a que, por ejemplo, el niño se me haga muy adicto a la tecnología.
estoy segura que Common Sense Latino ayuda mucho a todo tipo de familia inmigrante, porque ahora sí que son latinos, entonces ayuda al prójimo y más al latino y más a uno que va llegando aquí al país. Por mamás como Mari y por familias como la de ella es que trabajamos y hacemos todo lo que hacemos. Creo que en este mundo digital en el que vivimos se necesita de un fuerte compromiso entre diferentes sectores para que los niños, niñas y adolescentes crezcan saludablemente en un ambiente donde los medios y la tecnología tienen un papel cada vez más grande e importante. El apoyo, la guía, las conversaciones abiertas y honestas no pueden ocurrir únicamente en la casa con la familia. Por allí comienza la alfabetización mediática, es vital para la crianza de los nativos digitales. Decirle a tus hijos que nunca hagan o digan online lo que no serían capaces de hacer en frente de otras personas. Apoyarlos para desarrollar la empatía, entusiasmarlos a explorar las múltiples oportunidades que el mundo digital nos ofrece puede empezar en casa. Los niños, niñas y adolescentes no son solo consumidores. La verdad es que estas plataformas los han convertido a ellos también en creadores de contenidos. Muchos de ustedes seguramente han escuchado a más de un niño decir que quiere ser un youtuber cuando crezca, y ese es un sueño para muchos ahora. A las familias se tienen que unir las escuelas, y es que se necesita mucho más. Los chicos pasan una buena parte de sus días en la escuela, de allí que las escuelas, desde maestros hasta directores y personal administrativo, tienen que tomar un rol activo usando herramientas que ayuden a sus estudiantes a ser usuarios responsables, inteligentes y críticos de los medios de comunicación y la tecnología. Además, el papel que pueden jugar los medios de comunicación, las organizaciones civiles sin fines de lucro, entidades gubernamentales trabajando en esta área, legisladores y demás grupos dedicados a luchar por el bienestar y el desarrollo saludable físico, social y emocional de los niños, niñas y adolescentes, puede ser muy significativo si hay un claro compromiso y una determinación de todas las partes involucradas. En otras palabras, es un trabajo enorme, sí, no hay duda. Les invito a convertir este reto en una oportunidad para seguir desarrollando una fuerte base en la que los niños, niñas y adolescentes mexicanos crezcan y sean educados para aprovechar el mundo digital y para reducir y evitar los riesgos que enfrentarán. Una de nuestras premisas en el corazón de la misión de Common Sense es el balance. No creemos en la censura, no creemos en que hay que prohibir. Creemos en que hay que enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes cómo ver con ojos críticos, no creer todo lo que ven en las redes sociales, no creer todo lo que ven en la internet. Enseñarles a cómo ser usuarios inteligentes. Y como parte de esas premisas de nuestra misión, el balance es un punto muy importante. La importancia que tiene utilizar todas estas plataformas y todos los aparatos que tenemos en nuestra vida con balance. 5 pasos simples para una dieta de medios saludable. Número 1. Elige lo mejor. Busca shows, películas y juegos de calidad apropiados para cada edad. Número 2. Vean, escuchen y jueguen juntos. Es una excelente manera de hablar con tus hijos sobre lo que ven. Número 3. Da el ejemplo. Usa los medios como quieres que tus hijos los usen. Guarda tu teléfono mientras conduces y durante las comidas. Número 4. Mantén un equilibrio. Combina el uso de la tecnología con otras actividades. Número 5. Controla el tiempo. Establece límites de tiempo y zonas libres de tecnología en tu hogar. Para más consejos, visítanos en commonsense.org/latino. Y hablando de balance y equilibrio, antes de terminar, quiero compartir un mensaje corto, un video cortito que es el último que tengo en mi presentación. Es sobre una campaña que llamamos Device Free Dinner o cenar sin celular. Y este es otro ejemplo de cómo Common Sense Media usa las investigaciones. Antes de lanzar esta campaña hicimos una investigación y se trataba de hablar con los padres y con las familias acerca de cómo se sentían ellos en cuanto a la interferencia que tener un celular en la mesa puede generar, qué tipo de conflictos, qué tipo de tensiones, qué tipo de discusiones. Y encontramos que tanto padres como hijos se sentían bastante abrumados por ese hecho y por eso decidimos hacer esta campaña. Vamos a ver el video.
¡Ya llegaron! Hola. Estuvo fácil, te dije. Ay. ¿En serio? Manos arriba, por favor. Oh, alto. Hay lugares en los que los aparatos no deben estar. Cenar sin celular, una idea con sentido común de Common Sense Media. Bueno, la idea es que con esa investigación que hicimos, usar creativamente transmitir el mensaje, ¿verdad? Y hemos hecho varios, es una campaña que lanzamos hace 2 años casi en las Olimpiadas de Brasil y ha continuado con el apoyo de muchas celebridades en Estados Unidos y que nos ha ayudado a compartir ese mensaje para que las familias aprovechen ese tiempito que están juntos. De hecho, para nosotros este es un recordatorio que cada uno de ustedes puede de inmediato poner en práctica en su casa con sus familias y sus hijos. Cuando estén con ellos, denles atención, escuchen, pongan los teléfonos a un lado y hablen con ellos. Sus hijos van a repetir las conductas cuando crezcan. Lo que ellos ven que ustedes hacen es lo que ellos van a ver. De manera que enseñarles cómo usar los aparatos y plataformas digitales con balance es una decisión y compromiso que recomiendo a todas las familias, aquí en México, en Estados Unidos y en todos los eventos y presentaciones en los que participo regularmente. Muchas gracias a todos. A continuación voy a pedir que pase el comisionado presidente Gabriel Contreras, asimismo la doctora Clara Luz Álvarez, y nuevamente también voy a pedir que suba a este escenario la maestra María Álvarez para reflexionar sobre lo que hemos escuchado en esta primera parte de la mañana. Daremos inicio a una conversación entre los panelistas, moderada por la ingeniera María Lizarraga Iriarte. Muchas gracias. Se me olvidó comentar al principio que no sería un evento en el Día del Niño, y hablando de niños, si no tuviéramos niños, y les quiero decir que simultáneamente a esta sesión que estamos llevando a cabo aquí, a esta presentación de los resultados de los estudios, la exposición que María nos acaba de hacer y este pequeño conversatorio que tendremos ahorita, estamos con 2 grupos de niños de 20 aproximadamente a cada lado de esta sala. Por un lado, están tomando un taller de cómo hacer un radio. Están ellos mismos fabricando un radio, van a ver cómo lo sintonizan y van a poder escucharlo aquí adentro, a pesar de que la recepción aquí es muy mala, ya vimos el cómo pudieran lograrlo. Y por el otro lado, en este lado izquierdo, desde mi perspectiva, estamos teniendo un taller con niños en donde ellos están realizando y produciendo un programa de televisión, es decir, cómo ellos producen y ven desde su perspectiva y cómo pueden ellos involucrarse en esta parte que es muy importante, la alfabetización mediática de la producción de sus propios contenidos. No quería dejar pasar este punto. Aparte de eso, pues agradecer hoy en día que nos acompañan aquí, me ponen para que les lea mi currículum, pero bueno, sobra la presentación. Agradecer nuevamente a María, que nos acompaña de Common Sense, que nos hizo el favor de acompañar el día de hoy aquí en México a tratar este tema tan interesante, al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel, y a Clara Luz, una gran experta en todo este tema de niños, sobre todo en lo que se refiere a los contenidos y su consumo. En primer lugar, me gustaría abrir esta sesión preguntando a Clara Luz, en esta actualización que acabamos de ver de los datos de consumo de medios de niñas y niños de 4 a 12 años. Nos encontramos nuevamente con que están consumiendo los contenidos en horarios que podríamos pensar pues no son los óptimos, no son los mejores. El horario de las 21 a las 22 horas, en donde sabemos que hoy en día existe una clasificación de contenido C, es decir, adultos, ni siquiera estamos hablando de una clasificación dirigida a los adolescentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Los niños no deberían de estar viendo la televisión en ese horario o esos contenidos no deberían de estar en ese horario? Por favor. Bueno, yo creo que aquí hubo una política pública fallida por la Secretaría de Gobernación que expidió los criterios de clasificación en contravención al principio del interés superior de la niñez. Ellos redujeron los tiempos de protección y dentro de los argumentos, y para responder tu pregunta, que esgrimieron totalmente
inatendibles fueron pues que las audiencias deben de convivir. Es decir, Gobernación lo que quiere cuidar es que si está un adulto viendo con un niño, pues que el adulto pueda ver algo de adulto. Y ahí es donde yo veo que es un error. Nosotros como política pública no podemos defender a los adultos de lo que quieran ver. Ya, muy su vida, el que es adulto ya. Ahora sí que árbol que crece torcido o derecho ya quedó. Pero el punto es cómo protegemos a las audiencias infantiles, y ahí es donde creo que las estadísticas oficiales que ha recabado el IFT desde 2014 y en esta ocasión amparan que tú no puedes dejar desprotegida a la niñez antes de las 10 de la noche, antes de las 9 de la noche, nos guste o no nos guste. Y para finalizar, el argumento de que los niños ya no consumen televisión abierta quedan desvirtuados por lo que el IFT ha comprobado en estos estudios, y que ahí de lo que deberíamos empezar a pensar es cómo hacemos en esta etapa de transición, donde si bien los adolescentes reflejan los estudios que ya consumen más a través de celular, todavía consumen televisión. Entonces no podemos ignorar que dentro de 5 o 10 años la televisión seguirá teniendo un rol principal y nada más enfocarnos a ver qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías. Entonces, para mí es un error, debería de reivindicarse. Ojalá que a través del CIPINA se le pudiera hacer ver a Gobernación el daño que le hace a la niñez mexicana, que ni más ni menos son 35 millones de personas en este país. Gracias, Clara. Efectivamente, el problema además radica, yo creo, en que ya no hablamos de audiencias residuales, ¿no? A partir de las 10 de la noche podríamos hablar de audiencias residuales, pero hasta las 10 de la noche estamos hablando de que es el consumo más alto precisamente por parte de estas audiencias, y a lo mejor pues también tenemos que enfocarnos en 2 puntos, ¿no? Por un lado, efectivamente, una política pública que vele más por el interés superior de la niñez, y también tenemos esta otra parte de qué pasa con los padres, ¿no? También qué pasa con nosotros como padres, en donde muchas veces estamos viendo un contenido y no estamos razonando que está un niño al lado de nosotros. Nos dejamos llevar por el gusto que tenemos a lo mejor por ese contenido y no estamos siendo críticos a la hora de ver si eso es bueno o no para nuestros niños, ¿no? Y en ese sentido creo que como padres también requerimos formación, ¿no? María ahorita hablaba de ello en su presentación. Necesitamos saber qué consumir y lamentablemente nadie nos educa para eso, ¿no? Venimos en una sociedad en que tampoco nuestros padres no les enseñaron cómo ver televisión y por lo tanto no nos han enseñado a nosotros, no hemos tenido tampoco un consumo consciente y adecuado a lo mejor de los medios. Y es ahí en donde acciones como, por ejemplo, la que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nadie vende pan frío, ¿verdad? El Instituto Federal de Telecomunicaciones hemos implementado en temas de alfabetización mediática. No sé si, Gabriel, nos puedas platicar un poquito de esto. Con mucho gusto. Dado que es mi primera participación, quisiera agradecer muchísimo la presencia de María, de Clara, todo el esfuerzo que existe detrás de esto y de todos ustedes, por supuesto. Feliz Día del Niño a todos, que nunca nos olvidemos del niño que llevamos y de todo lo que tenemos que hacer por la niñez mexicana. Me parece que un primer punto muy importante es darle visibilidad al tema. Lo hemos buscado desde el principio que hemos publicado estos estudios, porque era algo de lo que ni siquiera se hablaba. Hoy se habla con apertura, hoy se dice que tenemos un tema y hay que ver cómo lo atendemos. Yo coincido con lo que decía María, es un tema que nos convoca a todos, pero también hay que distinguirlo. Es muy diferente cuando hablamos de las nuevas plataformas digitales, que cualquier persona tiene acceso en su móvil, en su dispositivo, a cuando hablamos de radiodifusión, por ejemplo, que hablamos de un servicio público que prestan concesionarios y que tienen una obligación, como lo tenemos todos en el Estado mexicano, de velar por el interés superior de la niñez. A mí me parece muy importante, sobre todo, partir de darle visibilidad al tema a partir de investigaciones serias. Solo se generan discusiones serias partiendo de diagnósticos serios, partiendo de investigaciones serias, siendo, por supuesto, preocupados, pero también ocupados por cumplir, insisto, con este mandato de velar por el interés superior de la niñez. En el IFT hemos procurado la realización de estos estudios precisamente para la mejor toma de decisiones, no solo las que nos corresponden como reguladores, sino a otras autoridades que confluyen en este ecosistema y también para proveer de diagnósticos importantes para los propios programadores y la industria. Trabajamos también de manera decidida en lograr una alfabetización mediática
y digital. Y un ejemplo de ello es una unidad móvil que tenemos, que va por toda la República, con la idea de traer el interés de los niños y enseñarles desde lo más básico que debiéramos hacerlo todos en casa. ¿Por qué la persona que me dice lo que me dice, me lo dice? Generalmente consumimos todo lo que nos viene de la pantalla porque le damos alguna autoridad a ese medio tradicional. Bueno, lo dijeron en la tele, pues así debe ser. No, debiéramos todos cuestionarnos, pues ¿por qué me dicen lo que me lo están diciendo hoy precisamente en esa pantalla? Entre muchas otras cosas. En suma, contestando, darle visibilidad al tema con estudios, con talleres, con eventos como este, discutamos seriamente partiendo de diagnósticos serios y por supuesto hagamos todos lo que nos toca en esta contribución para una alfabetización mediática y digital para los niños, sí, pero también para los padres. Efectivamente, dirigirnos a los niños hoy en día, sabemos que están en una etapa formativa y que podemos lograr mucho con ellos, pero definitivamente el control remoto, el acceso al dispositivo móvil, todavía está en los adultos, es decir, de nosotros depende que ese niño tenga un teléfono o tenga una tablet con la cual acceder, o de nosotros depende muchas veces cuando consumimos en familia un contenido, el canal o el segmento que se va a escoger. María, sabemos que Common Sense, tiene una experiencia de años en estos temas, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado, los que enfrentamos a la hora de implementar mecanismos de alfabetización mediática? Conociendo ahora los estudios que tenemos y que te reflejan igual una realidad en México que igual es, no sé si similar o distinta a la que tengan en Estados Unidos, pero ¿cuál creerías que es el mayor reto? En alfabetización mediática para los padres. Para los padres. En primer lugar, yo pienso que el punto de partida es, como decía usted, el crear la conciencia sobre el tema, ¿verdad? Yo creo que muchas familias, sobre todo encontramos en Estados Unidos las familias que tienen un nivel educativo más bajo, como que no piensan mucho en, bueno, qué tipo de consecuencia tendrá si mi hijo está expuesto a este contenido que es inapropiado. Entonces, eso por una parte. La otra parte que nosotros hemos encontrado es que tenemos 15 años haciendo el trabajo sobre todo con las familias. Así fue como Common Sense Media nació en el 2003. Y aún hacemos infinidad de talleres todos los años, pero todavía sentimos que queremos llegar a muchas más familias y es un trabajo enorme. Entonces, es un reto el llegar a esas familias que queremos llegar. En ocasiones nos ocurre que vamos a una escuela, por ejemplo, y decimos, informamos, trabajamos con la escuela, hacemos promoción, y luego estamos esperando 50 padres para darte un número y llegan 20 o llegan 15. Y es un montón de trabajo no solo para mí, es para el equipo, o sea, hay mucho trabajo. Entonces, yo creo que ese ha sido desde el punto de vista de lo que hemos aprendido, ¿verdad? En 15 años. Ahora, desde el punto de vista de contenido, lo interesante, lo que yo he visto, sobre todo con las familias latinas, la mayoría de las familias que usan Common Sense Latino son mexicanas, es que una vez que descubren, yo puedo usar todas estas herramientas para el bienestar de mis hijos, y realmente las plataformas digitales y las aplicaciones, por ejemplo, pueden ayudar con mi hijo con sus dificultades de matemática o con sus dificultades de lectura. Una vez que ellos descubren eso, el nivel de lealtad que tienen los usuarios de Common Sense Latino es mucho más alto que el de nuestro sitio en inglés. Y es muy interesante eso, porque la mayoría de los usuarios son familias de bajo nivel educativo y de bajo nivel económico también. Entonces, creo que hay una gran oportunidad que una vez que ellos descubren, y comentaba con Liliana antes de la presentación, que una vez que tú creas todos estos recursos para ellos, el asunto es cómo tú das a conocer los recursos, ¿verdad? Porque pasamos mucho tiempo creándolos, pero si tú tienes un gran menú en tu casa, preparas una cena exquisita y nadie sabe que la estás haciendo, pues de nada sirve. Entonces, buena parte de nuestro trabajo es seguir trabajando en esa conciencia, que sí creemos que hemos avanzado porque ya son 15 años de trabajo, pero todavía tenemos un montón de trabajo por el frente, creo. Muchas gracias, María. Pues bueno, ¿qué te digo aquí en México, no? Pero bueno, son grandes retos que a lo mejor debemos de retomar, que tenemos pequeñas acciones que se van desarrollando. Digo, ahí en México tenemos también una asociación a favor de lo mejor que ha hecho algunas acciones también en alfabetización mediática, lo que el instituto ha hecho, pero creo que también deberían de haber más instancias que deberíamos de estar sumadas a lo mejor en estas acciones, ¿no? Y viendo esto, si bien en el 2017 vimos que se incrementó la oferta de contenidos para los niños, cosa que parecía contraria a lo que se pronosticaba cuando vimos aquellos primeros resultados en el 2015, ¿no? Donde veníamos de una ausencia
ausencia de publicidad dirigida o que podía estar dentro de los contenidos para niños por todas las modificaciones en la ley por COFEPRIS, lo cual se vislumbraba iba a llevar a un decremento en estos contenidos. Hoy en día estamos viendo que sí han aumentado, pero aún así seguimos viendo que estos contenidos, que son más, siguen sin ser contenidos producidos en México. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué deben de hacer? ¿Es la autoridad? ¿Es CIPINA? ¿Alguien debería de poner este dedo en la llaga? Nosotros hicimos, como bien comentaba el comisionado Gabriel, hicimos un foro destinado únicamente a poner este tema en la mesa y a que se tomaran acciones. ¿Cómo ves, Clara? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué estaríamos, hoy en qué deberíamos de estar para conseguir esto? Yo creo que hay que considerar que también como estamos en esta etapa de transición, también la producción tradicional de contenidos se enfrenta a retos fortísimos. El obtener financiamiento tampoco es un tema fácil para la producción de contenidos, y si después vemos que los niños no están consumiendo contenidos dirigidos a la infancia, entonces el incentivo es negativo. ¿Qué he visto que han hecho en otros países y se discutió en el foro que ustedes organizaron el año pasado? Es que se forman fondos, fideicomisos, o de alguna manera buscar que se realicen contenidos audiovisuales en México para la audiencia infantil, para que el niño se pueda ver reflejado ahí. Entonces, yo no sé quién será la instancia, pero me parece que en el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ahora con esta nueva comisión que se inauguró sobre tecnologías de la información y comunicaciones, donde el IFT participa felizmente, quizá ahí podría analizarse la pertinencia de crear un fondo para financiar esas producciones nacionales dirigidas a las audiencias infantiles. Platicando con televisoras y productores de contenidos, como que estamos en un círculo vicioso en México en cuanto a contenidos audiovisuales. No generamos contenido audiovisual porque no hay audiencias infantiles, y entonces como no hay audiencias infantiles no generamos contenido audiovisual. Entonces, una abogada preguntona dijo, oigan, ¿y no será que las audiencias infantiles consumen las dramatizaciones, las telenovelas, porque precisamente no hay ese contenido donde se ven reflejados? Y entonces ya hubo un silencio, que es con el que concluiría María. Y fíjate, precisamente en ese sentido, nosotros presentamos, el instituto presenta todos los años una encuesta nacional sobre el consumo de contenidos audiovisuales, en donde realmente a los niños les preguntamos qué es lo que te gusta ver, no qué es lo que estás viendo, ¿no? Lo que estás viendo lo tenemos hoy en este estudio. Les preguntamos qué es lo que te gusta ver, y cuando tú le preguntas al niño qué es lo que te gusta ver, te hablan de puros programas dirigidos realmente a ellos, no te dicen me gusta ver La Rosa o me gusta ver la telenovela de Paquita en Tepito, no sé, ¿no? Ellos no te hablan de esos, y es un punto que incluso en algún momento alguien nos cuestionó como diciendo, oye, tu encuesta como que no está bien hecha, o se contradice, ¿no?, con lo que salió en tu estudio, porque tu estudio hablaba de dramatizados y telenovelas, y aquí me estás diciendo que los niños quieren ver caricaturas, y pues sí, es que son dos temas distintos. Una cosa es qué ves y otra es qué es lo que te gusta ver. Y entonces la realidad es que a los niños no les gusta ver en el fondo las telenovelas, o sea, ellos consumen contenidos de adultos porque es lo que tienen a su mano, ¿no? Entonces, ¿tú qué consideras, Gabriel? ¿Es esto una realidad? ¿Ellos lo están viendo porque no tienen otra cosa? ¿O en el fondo les gusta un poquito lo que veíamos ahorita los adolescentes? No veo la tele, pero te menciono 8 programas que solo pasan en televisión abierta, ¿no? Hay claramente una preferencia revelada, hay una demanda revelada de la audiencia infantil, y además fue explícita en el estudio que presentó el instituto. Pero la realidad no miente. El programa con más rating de audiencia infantil está en un canal que no tiene programación dirigida a la audiencia infantil. De los 5 géneros a los que están expuestos los niños, solo 1 es de programación dirigida a la audiencia infantil. La realidad no miente, están consumiendo y mucho programación no dirigida a la audiencia infantil. ¿Por qué lo hacen? Por falta de oferta. Yo coincido con lo que decía Clara Luz, es medio un círculo vicioso, ¿no? Tenemos que encontrar modelos de negocio que sean auténticamente sustentables. Está documentado y mucha evidencia, por ejemplo, cómo el programa Plaza Sésamo en Estados Unidos ayudó
en muy buena medida a un buen aprendizaje, por ejemplo, del abecedario, de los números, de cuestiones muy, muy básicas. O cómo un programa como Dora la Exploradora incide positivamente en combatir estereotipos raciales, aprendimiento del idioma, incluso hasta nociones básicas de física. Bueno, pues ahí está. Si sabemos que es útil, si sabemos que incide positivamente en valores, en la construcción de identidad de los niños, pues ¿qué está pasando que no los tenemos? Claramente hay mucho que hacer. Ahora, eso por lo que hace a los medios tradicionales a los que ahora están expuestos los niños, como la televisión. ¿Y qué pasa con los dispositivos? Cada vez consumimos mucho más contenidos, también lo revela el estudio, a través de dispositivos móviles e internet. Estamos los papás al tanto. Ya no digamos de las horas a las cuales nuestros hijos están expuestos, sino de qué están viendo cuando prenden la computadora, la tableta o el dispositivo. Claramente implica un reto muy, muy importante, pero en suma, contestando la pregunta, yo sí creo que existe una demanda revelada. Tenemos que encontrar como Estado, como nación, como población mexicana, una fórmula que nos permita avanzar en el camino para satisfacer esa demanda, porque la demanda ahí está. El tema es que la oferta, si hablamos de 5 horas al día de la niñez mexicana, consumiendo contenidos de 5 géneros, de los cuales uno solo va dirigidos a ellos, pues nos podemos dar una buena idea de hacia dónde va, en qué ruta estamos siguiendo en este momento, ¿no? Sí, y considerando además los movimientos que hay en los horarios, ¿no? O sea, resulta que ya el contenido para niños está nada más hasta las 4 de la tarde, es decir, a partir de las 4 de la tarde, luego también tendemos a generalizar, ¿no? Decimos, sí es contenido para niños, no, ya es para adolescentes, ¿sí? Ni siquiera es para ese grupo de 4 a 12 años. Es un contenido que, si bien no es de adultos, a lo mejor tampoco llega al B15, sí es un contenido que no está dirigido totalmente a ellos. Ellos terminan apropiándose, como lo vimos, pero ya cuando entran en la etapa de la adolescencia, y ahorita aquí viendo la presentación y todo lo que estamos hablando, parece todavía un círculo vicioso más raro, vamos a decirlo. Resulta que ya no hay tantos niños o no hay tanto contenido para niños, porque a partir de las 4 de la tarde ya entra el contenido para adolescentes, pero nos encontramos con que los adolescentes no quieren ver la tele, quieren consumir todo por medio de los dispositivos móviles, en donde claramente pues no tenemos ningún mecanismo tampoco de protección, ¿no? Y viendo todos estos resultados, y tiene una razón de ser también, ¿no? La publicidad dirigida a los adolescentes, pues no está supeditada, ¿no? En un horario de adolescente no está supeditada a los mecanismos que tiene COFEPRIS, dado que ellos nada más vigilan hasta los 12 años. Entonces ahí tienen un nicho en donde efectivamente puedes hacer viable. Es cierto, hay que reconocerlo y hay que saberlo. La televisora vive de la publicidad, ¿no? Si no hay publicidad, pues no tiene el dinero para comprar o para producir ese programa. Si tiene limitantes para insertar una publicidad a partir de un cierto horario, pues tendrá que adecuar sus contenidos a ese otro grupo que, pues paradójicamente hoy estamos viendo que no están aquí. Una pregunta, María, tú que tienes una experiencia y que además sé que andas luego no nada más en Estados Unidos y también en otros países, ¿es diferente esto que vivimos en México con respecto a otros lugares, a Latinoamérica, a Estados Unidos? Creo que es un fenómeno global, es uno de los tantos fenómenos y dilemas globales de la era digital, de que los jóvenes, sobre todo de una vez que entran a la adolescencia, se sienten mucho más, digamos, con poder, porque ellos si tienen su celular, su aparato inteligente, pues pueden consumir los contenidos a la hora que quieran, en el lugar que quieran, siempre y cuando tengan acceso a internet. No creo que sea un reto único de México, lo vemos mucho en Estados Unidos y de hecho, bueno, parte de lo que estamos tratando nosotros de hacer es educar a las familias sobre ese punto, ¿cierto? Porque como decía usted, realmente es bien difícil para un papá monitorear lo que su hijo está haciendo una vez que tiene un aparato en sus manos, ¿verdad? Prácticamente, y siempre uno de los artículos más famosos, creo yo, que Common Sense Media ha hecho con los medios de comunicación, el título es ¿a qué edad le doy a mi hijo un teléfono celular? Cuando yo estoy con los padres siempre les digo, bueno, primero no compres un teléfono celular porque toda tu familia ya se lo dio a sus niños, ni porque tu hijo te lo pide, porque pedirlo lo piden a los 7 años, la verdad. Pero es un asunto de que entender que cuando tú le das un teléfono celular a tu hijo, le pones el mundo en las manos a un niño. O sea, en internet y si están en YouTube pueden encontrar cualquier tipo, desde escenas pornográficas hasta la violencia más cruel que te puedas imaginar. Y si el niño está encima de eso consumiendo los contenidos en su habitación donde nadie ni siquiera escucha o se pone unos audífonos, pues los papás no van a saber nada. Creo que es un punto bien importante y nosotros estamos siempre tratando de
incentivar a las familias a que piensen bien cuándo van a dar un celular a un hijo, porque generalmente marca un cambio importante en la interacción de la familia y en la interacción del propio niño o el adolescente con la tecnología. Una vez que ellos tienen un aparato, sobre todo un teléfono inteligente en sus manos, se entra a otra frontera, digamos, con un montón de retos. Entonces creo que es un dilema, es el hecho de que los adolescentes estén consumiendo cualquier hora, una vez que tienen un teléfono inteligente, ocurre en Estados Unidos, ocurre en muchos otros lugares en Latinoamérica. Y creo que en algunos países, la mayoría de los países de Latinoamérica no ha comenzado esa plática honesta, sincera, de poner, tú sabes, los puntos sobre las i y decir, bueno, cuando tú le das un teléfono celular a tu hijo, estos son las pros y estos son los contras. Tú como padre o como madre, tú decides, o tu esposo, si son una pareja, deciden, que es el momento, yo decido. Creo que todavía esa plática no está sucediendo, está empezando, pero no está ocurriendo todavía. Sí, ¿cuáles serían estos retos para nosotros aquí en México? En una sociedad que bueno, nadie mejor que tú lo sabe, cada vez más conectada y con un mayor consumo de contenidos por medio y una mayor facilidad de acceso por medio de distintas plataformas y de distintas conexiones. Necesitamos partir de que es una realidad. O sea, es una realidad. Vivimos cada vez más montados en la conectividad y eso es algo que ofrece además cosas muy, muy positivas. ¿Para qué la estamos utilizando? En nuestro país, con una reciente encuesta del Enduti, apoyada por el Instituto y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos reveló información muy valiosa. La estamos utilizando sobre todo para entretenernos, a veces para informarnos y muy, muy, muy de vez en cuando para generar valor o poder aportar consumo o en fin. De hecho, el estudio que se presenta hoy también revela eso. ¿Para qué se utiliza YouTube? Sobre todo para los influencers. Y después, en segundo lugar, para tutoriales. Claramente hay en Internet una gran gama de posibilidades positivas, pero también hay que decirlo, también existen cuestiones que hay que manejar con mucho, mucho cuidado. Ahora, cuando se dan estos debates en el mundo, siempre se pregunta desde qué enfoque habría que abordarlo. Por supuesto es el tema de la educación, es el tema de la interacción de la autoridad, es el tema de la sociedad. ¿Es posible regular el Internet y hasta dónde? Ya hablando específicamente de estos medios. Lo que vemos es, uno, no solo es una realidad, dos, cada vez va a ser una realidad mucho más creciente, cada vez habrá más conectividad, la habrá para más personas y la habrá para más cosas. Y no solo eso, hay cuestiones que no nos hubiéramos ni siquiera imaginado como la realidad aumentada u otras cuestiones que hacen que sea una realidad distinta a la que hoy conocemos dentro de esta conectividad, inteligencia artificial y otras cosas. ¿Cómo abordar este tema? ¿Cómo se ha abordado? Llama mucho la atención y yo reconozco y agradezco mucho la participación de María. Cómo este enfoque de sensibilización, de investigación y de advocate se viene dando desde fuera del Estado. Es un enfoque que además pareciera llamar la atención, que vemos en medios donde se producen a través de Internet, por ejemplo en Europa, tiene mucho más peso el modelo de la autorregulación que el modelo de un Estado que interviene en algo que quién sabe si además pudiera válidamente hacerlo. Cada vez es más la conectividad, cada vez es más para consumo de contenidos, es exponencial el crecimiento que se prevé en los próximos años. Por supuesto que esto nos llama a todos a revisar el tema y a empezar a platicar de las soluciones. Gracias, Gabriel. Y con respecto a la apropiación de los contenidos por estos adolescentes, ¿no? Estábamos viendo ahorita que ellos dicen la tele tradicional me está creando un modelo de mí, ¿no? O sea, dice que yo soy de una manera, pero yo realmente no creo que soy de esa manera. ¿Qué está sucediendo también con los adolescentes? Hablamos mucho de los niños, de cómo protegerlos, ¿no? De este interés genuino y además este interés superior de la niñez. Y cuando hablamos de niñez, mucha gente piensa que nos tenemos que quedar en los 12, ¿no? Y se olvidan de los adolescentes, ¿no? Menor de edad o infancia es todo aquel menor de 18 años. ¿Qué crees que se debería de hacer, y más en términos incluso de inclusión? No nada más en la creación, en la generación de contenidos, ni en los horarios, sino de inclusión incluso de los adolescentes dentro de las temáticas y de que el trato que se hace de ellos dentro de los programas realmente no sea para ellos discriminatorios, Clara. Bueno, yo creo que en el caso de los adolescentes quizá están en más riesgo que los niños, porque justo lo decía María Álvarez, que ellos ya con su celular están en cualquier parte conectados. Y si bien es cierto que critican a la televisión tradicional, son víctimas de lo mismo a través de los influencers y los youtubers. Entonces, más bien es lo que todos vivimos, que fuimos rebeldes
contra la tele que ven los papás, pero hacen lo mismo de la influencia con los youtubers. Y ahí sí está complicado en estas nuevas tecnologías. La alfabetización es la respuesta. Esa sí debe ser la respuesta. Y yo, por ejemplo, ahorita propondría aquí a los amigos del IFT, ¿por qué no usamos los tiempos de testado del IFT para difundir alfabetización mediática en radio y televisión? Creo que podría ser un camino. A favor de lo mejor ya la tenemos en México. ¿Cómo hacemos que permee esa labor de a favor de lo mejor, de Common Sense Latino, de todos estos, y que precisamente a través de esa educación dotemos a los adolescentes de esas herramientas que, aunque estén rebeldes, en algún momento sentamos cabeza, como lo vemos aquí, todos sentamos cabeza en algún momento, aunque fuimos rebeldes también en algún momento. Ahora, cuando hablamos de autorregulación, que también va de la mano con lo que se necesita de alfabetización, el problema es que en México la autorregulación la han concebido los medios como cumplir la ley, en el mejor de los casos. Y ahí tenemos el código PAVIC de publicidad dirigida a audiencias infantiles. ¿Y qué pasa con el código PAVIC? Con otras palabras más bonitas y tal, pero lo único que dice es que van a cumplir con lo que dice la ley. Entonces yo me pregunto, ¿esa es autorregulación? No, esa no es autorregulación. Claro, en un país como el México, que no se cumple la ley, ya dicen voy a tratar de hacer lo posible. Pero una verdadera autorregulación es, la ley me exige un mínimo y yo voy por más. Entonces yo sí favorecería que emprendamos sociedad, gobierno y empresas ese compromiso con una verdadera autorregulación de la mano de la alfabetización mediática. Gracias, Clara. Ya para concluir en este momento, ¿qué debemos de hacer como sociedad, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Ya estamos oyendo qué deben de hacer los medios, qué deberían de estar haciendo las autoridades, ¿no? Lo que podríamos lograr a lo mejor por medio de esta nueva comisión que se está creando en el CIPINA, que creo que tiene grandes retos por delante, y más considerando que tendrán que caer muchos de ellos en el tema de autorregulación, como bien lo dices, Clara Luz. Pero bueno, como sociedad en general, ¿no? Somos la mayoría, ¿no? Todos los que estamos aquí arriba somos padres. Todos somos padres o nos desempeñamos en distintos ámbitos, ¿no? Y pertenecemos a una sociedad, ¿no? Yo siempre digo, yo puedo cuidar mucho lo que mis hijos vean, a lo mejor por deformación, por el tiempo o también en los medios, termina siendo igual un poco más protector, pero ¿de qué sirve que yo cuide mucho a mis hijos y vea que tengan un consumo responsable de lo que están viendo y trate de digerirles la realidad, si el niño que está al lado de él en la escuela no tiene ese mismo cuidado, ¿no? ¿Qué pasa cuando el niño llega a la escuela y si el tema de conversación es la telenovela de las 10 de la noche que mi hijo no vio, pues mi hijo se va a empezar a ver pues rechazado, ¿no? Ya se queda sin el tema de conversación. ¿Qué debemos de hacer en general como sociedad? ¿Dónde deberíamos de estar poniendo ahorita el tema? No nada más hablando de la televisión radiodifundida, sino también de la restringida y de los medios no tradicionales, ya para cerrar en este punto, María, si nos puedes decir. Sí, yo creo que es la clave lo que dijo Clara, la alfabetización mediática es el primer punto, que se pueda a través de los medios tradicionales compartir consejos con los padres, sencillas, videos como los que ustedes vieron que nosotros estamos constantemente creando, están creados para eso, para educar a los padres, para crear conciencia, para que si una mamá, y nos han dicho las mamás, por ejemplo, en los talleres que hacemos, yo uso las reseñas de Common Sense y tenía una mamá compañerita del salón, quería llevar a mi hijo una película que era muy violenta. Y yo le dije, no, mi hijo no va a ir allí porque él no está listo no tiene la edad para ver esa película. Ya la mamá me ignoró, dice, y se enojó conmigo, pero ya una semana después me preguntó y yo le compartí, mira, si es que yo lo busco, así es que me educo por estas razones. Entonces, no es algo que vaya a pasar de un día para otro, pero la alfabetización mediática son las semillas que necesitan para empezar a crear ese diálogo entre las familias en primer lugar y también
la colaboración entre los diferentes sectores en la sociedad mexicana. Yo creo que eso es como el punto bien importante. Y ser constantes, mantenerse al día con las tendencias es bien importante porque este mundo digital está constantemente cambiando. Y los papás muchas veces están en pánico cuando se dan cuenta que sale una nueva aplicación y sus hijos la están usando o escucharon que la están usando y no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo sus hijos, de qué tipo de información comparten o qué tipo de riesgos hay, o qué cosas buenas tiene, porque también hay muchas plataformas que son positivas. Pero los papás que no crecieron como nuestros nativos digitales, nos incluimos nosotros, realmente uno de los retos, y relacionado con la pregunta anterior también, María, es, bueno, nos cuesta entender. Y parte de la alfabetización mediática es comprender cómo funciona hoy la interacción de los niños, niñas y adolescentes con los medios tradicionales y con todas estas nuevas plataformas que, como decía, llegaron para quedarse, no se vayan a ningún lugar. Así que mejor lo aceptamos, es la realidad, y aprendamos cómo sacar el provecho porque tienen infinidad de oportunidades. O sea, sitios de internet como Khan Academy los niños pueden aprender en los dos idiomas, repiten las clases de matemática online, y es gratis. O sea, hay tantos recursos gratuitos de buena calidad que si nosotros los supiéramos también, pudiéramos presentárselo a los niños, ¿verdad? Entonces creo que sí, la alfabetización mediática es como el punto de partida de esas semillas que tienen que sembrarse, cuidarse, cultivarse, ponerle agüita para que crezcan y germinen y sean plantas fuertes. Gracias, María. Gabriel, pues bueno, sabemos que cada vez hay más acceso a estas tecnologías, hay mejores servicios de banda ancha fija, móvil, o sea que el escenario a futuro claramente, como lo dice María, llegó para quedarse y llegó para crecer. Esto va a seguir dándose en términos de lo que ya sabemos, y quién mejor que tú para saber hacia dónde van toda la conectividad en los próximos, no sé, 5 años, ¿no? ¿Cuál sería para ti el camino? Tenemos que partir de eso, como bien decía María, es una realidad que llegó para quedarse y que solo va a ir a más, cada vez va a ir a más. Lo que está previendo por parte de los operadores de telecomunicaciones es que el tráfico crezca de manera exponencial y especialmente, sobre todo, por el tema de consumo de contenidos audiovisuales. Yo parto de la misma premisa. Lo primero es estar muy, muy claros de que es muy necesaria la alfabetización mediática, pero parte de algo. Tenemos que hacernos responsables como sociedad. A mí me parece que muchas decisiones se toman de forma incorrecta porque no están claros los costos o los beneficios de las decisiones. La realidad no va a cambiar de un día a otro porque a alguien le parezca una muy buena idea proteger el interés superior de la niñez. Necesitamos hacer visible cuál es el costo de no hacerlo. Necesitamos ser claros y hacer visible que no hacerlo implicará que nuestra infancia, que hoy consume sobre todo contenidos de las 10 de la noche, en una clasificación que se puso por la Secretaría de Gobernación, que les da cierto tipo de información que les va a ayudar a construir su identidad, va a significar que en 20 años México sea un país así. Hay que hacerlo visible. Si no nos hacemos visibles de los costos y de los beneficios, difícilmente podemos orientar los incentivos para que todos hagamos lo que nos corresponda. Ayer que estaba preparando mi intervención en esta plática, platicaba con una muy buena amiga y me decía, la gran mayoría de aquí, no sé si siquiera lo recuerde, pues porque es más de mi generación que la de muchos presentes. Había un comercial hace muchos años que decía, ojo, mucho ojo, si alguien se acerca de ti como con forma indebida, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y mi amiga me dijo, ese comercial tuvo un impacto muy importante en mí, porque un día se me acercó alguien mayor con intenciones por lo menos raras y ese comercial hizo que yo me alejara. Si no mal recuerdo, ese comercial fue una idea de la industria. Ese comercial salió de la industria y causó al menos ese impacto positivo del que yo puedo dar fe por la plática que tuve el día de ayer. Necesitamos todos hacernos conscientes de lo que impactará nuestras decisiones en el futuro y en esa medida seguir alineando los incentivos como sociedad. Gracias, Gabriel. ¿Algo más que añadir, Clara? Nada más, no agregaría más, ya estuvieron fabulosos María y Gabriel, y agradecerles a todos por hacer esto y empezar a visibilizar.
Pues muchas gracias a todos. Creo que el reto siempre lo hemos sabido, pero es bien dicho que hace falta poner el dedo en la llaga para que se vuelva visible y pongamos mucha más atención en todos estos temas que, como bien dices, Gabriel, hoy en día son nuestros niños, pero es la sociedad que va a estar mañana y es la sociedad en la que van a vivir y van a crecer nuestros hijos, y es un problema que debemos de ver más en torno a todos y no nada más en manera particular a cada uno de nosotros y nuestras propias familias. Yo estoy segura, el instituto se ha autoimpuesto, de hecho, esta obligación en materia de alfabetización mediática que ya hemos iniciado. Los invito además a conocer los materiales que tenemos en el portal, en Industria, en la unidad de medios y contenidos audiovisuales. Pueden encontrar los diferentes materiales que ya hemos creado precisamente enfocados a los niños, pero muchas veces con mensajes que llegan a los papás, incluso hasta tenemos cédulas hechas específicamente para los maestros, por lo menos en este granito que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones quiere imprimir precisamente en esta necesidad general de contar con una mayor alfabetización mediática e informacional, que recordemos es una directriz incluso de la ONU a nivel mundial, ¿no? Enfatizar mucho en la importancia y en la necesidad de estos temas. Agradecerles a todos el día de hoy que estén con nosotros. Les comento que a partir de la 1 de la tarde encontrarán estos estudios publicados en el portal del instituto y pues bueno, invitarlos a todos a que pongan su granito de arena en estos temas y que nos volvamos todos, iniciativa privada, gobierno, academia, responsables por lo que nos toca en cuanto al tema de la niñez y la adolescencia en México. Muchas gracias. Y de esta manera concluimos. A nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones, agradecemos la presencia de todos ustedes al evento Medios, Niñas, Niños y Adolescentes. Que tengan un excelente día.